Hay muchos mitos sobre el momento del nacimiento, de cómo llegamos al mundo, de cómo la pasa la mamá, cómo la pasa el bebé, de el autoritarismo de los médicos, el maltrato. Bueno, se está hablando mucho también del parto humanizado y se está hablando de el parto humanizado como un derecho. Estamos con Florencia Ortel, es médica obstetra. Médica obstetra. ¿Qué diferencia hay? ¿Obstetra, ginecóloga, no es lo mismo? En realidad, medicina es la carrera de medicina, sí, y después hacemos la especialización en ginecología y obstetricia. Bien. Hacemos una residencia de 4 años donde nos preparamos para la asistencia de las mujeres al parir y de ginecología también. La diferencia con la licenciada en obstetricia, o lo que antes se decía la partera, es que es una carrera también ahora incorporada a la Facultad de Medicina, pero es una licenciatura. Bien. De menor cantidad de años que la carrera de medicina. Bueno, vamos a empezar por ahí, por la formación. ¿Están mal formados los médicos obstetras? En realidad, la formación es una formación sumamente estructurada. No te puedo decir que estamos mal formados, sino que por ahí la mirada que tenemos a lo largo de los años sobre el proceso de parto y nacimiento es una mirada bastante intervencionista. Claro. En los últimos años, en algunos centros, está tratando de cambiarse esta mirada sobre el paradigma del nacimiento y están intentando aplicarse algunos conceptos y algunas formas con respecto a la transferencia del conocimiento hacia los residentes, que son los médicos en formación, que obviamente está sujeta a cada centro de salud en formación. No es igual para todos los centros. ¿Qué es lo que, no sé si decir lo que está mal, pero bueno, siempre se habla del parto como una situación muchas veces traumática, el tema de la anestesia, bueno, el tema de las cesáreas, creo que hay toda una generación de chicos que nacieron a través de cesárea, se hablaba de minimizar el riesgo en el momento del parto para el bebé y para la mamá. En realidad, bueno, acá en lo que me estás diciendo hay varias cosas. Sí. Con respecto a lo que tiene que ver con la asistencia del parto, hay una historia, ¿no?, desde lo que representa la institucionalización del parto, que comenzó con una secuencia de intervenciones sobre las mujeres y sobre el proceso del parto y el nacimiento que se tomaron como correctas o como propias del proceso. Claro. Esto se fue transmitiendo hacia los centros y nosotros nos fuimos formando de esa manera, conociendo formas de intervenir el proceso del parto y el nacimiento. Hay una cuestión que tiene que ver con evidencia científica y con trabajos que cuestionan todo el tiempo lo que representa la práctica médica, y la evidencia últimamente nos está diciendo otra cosa, nos está diciendo que tanto las cesáreas como un montón de prácticas sobre las mujeres y los niños al nacer no están recomendadas o pueden generar un daño no solamente sobre esa familia, sino sobre todo el sistema de salud. Así se habla de lo que representa la tasa de cesáreas como un mal indicador de calidad de salud de un país, de un centro de salud. Estamos hablando de un 43% aproximadamente en los centros públicos y cerca de un 70% para los centros privados. Para ese número tiene que ver con que hay también algún tipo de rentabilidad, que no es lo mismo el parto natural, que requiere menos intervención de los profesionales que una intervención quirúrgica como una cesárea. En realidad esto responde más a una unidad de tiempo que a lo que tiene que ver con la rentabilidad. Porque la cesárea uno puede determinar el momento y... Claro. Hay dos cosas, te diría. Una es el tema del tiempo y otra es el tema de todo lo que representa el sentido del riesgo para la sociedad en sí, no solamente para la comunidad médica, porque siempre en este momento está visibilizada la cesárea como que representa menos riesgo que exponerse a un parto. Y en realidad el parto extremadamente medicalizado o intervenido sí puede ser riesgoso, pero en realidad la espera fisiológica del parto está demostrado y está contemplado. Sí, de hecho nuestro organismo está preparado para llegar a esa instancia. Por la Organización Mundial de la Salud, que es beneficioso para todo el sistema de salud. Entonces, acá están estas dos cuestiones. Para mí, como médica, es mucho más rápido hacer 2 o 3 cesáreas en un día y después que
tener las noches o los fines de semana o mis Libres, vacaciones. claro. Y no que te estar llamen. esperando por ahí 20 horas una mujer en trabajo de parto. Claro. O el tiempo que necesite. Entonces, esto representa como el primer obstáculo en la mirada por el manejo fisiológico de lo que representa la espera del parto. Entonces, indirectamente hay algo de mercantilización del parto. Digo, una cuestión de, bueno, si lo puedo organizar, que nazca de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Bueno, hagámoslo de esa manera y nos organizamos todos, sobre todo el sistema de salud. Es que el sistema nuestro de trabajo médico tiene mucho de esta sensación de falta de organización, porque realmente por ahí la mayor parte de los médicos tenemos poliempleos, trabajamos en hospitales públicos, en clínicas privadas, y además hacemos otras cosas, y además tenemos nuestra vida. Claro. Entonces, el estar sujeto a un sistema tan solitario, porque la mayoría de los obstetras trabajan de manera solitaria, y para tener que responder a determinada cantidad de trabajos de parto en diferentes momentos del día o diferentes momentos de la semana, día o noche, esto representa una situación de amenaza contra de la integridad de la vida. ¿Vos crees que se llegó porque se empezó a intervenir? Digo, un día fue la peridural, en otro momento se empezó a, no sé, el goteo y se fueron haciendo intervenciones de a poco, que llegó un momento que todo el parto estaba intervenido. Es que es una cascada. Claro. Es una cascada porque si yo tuviera que describir el parto que yo me imaginaba o que yo aprendí, era una mujer acostada en una camilla con sus piernas subidas o retraídas, Sí. muchas veces atadas, y esta mujer acostada debía obedecer órdenes. Si está anestesiada, obviamente tiene menos sensibilidad con respecto a lo que es su cuerpo, su sensación de pujo, y también la incomodidad, ¿no?, de la posición acostada, que si uno se pone a pensar es totalmente antifisiológica. Claro. Y bueno, y muchas veces cubierta, sin poder tener un contacto visual con la persona que la está asistiendo, y en un lugar frío, desconocido, rodeado de muchas personas que muchas veces circulan por el lugar sin ser parte del proceso. Más parecido a una sala de cirugía. Exactamente, o sea, la mayor parte de las salas de parto de la mayor parte de nuestras instituciones son quirófanos, con camillas de parto que lejos están de sentirse confortables. Sí, claro. Entonces, si uno se imagina este tipo de parto, no es difícil de imaginar que va a doler más, que si a mí me ponen en una situación de peligro, voy a tener menos liberación de oxitocina propia, entonces voy a necesitar que me pongan más oxitocina sintética, eso va a generar más dolor. La oxitocina es la medicación que se pone para que la mujer tenga más contracciones, ¿sí? Ah, bien. Uno tiene, de manera sintética. Uno tiene la oxitocina propia, que es liberada por el cerebro, que genera contracciones. La oxitocina es lo que se habla que es la droga del amor muchas veces, que es la que producimos no solamente en el parto, sino cuando estamos en el proceso de enamoramiento, o también cuando tenemos mucho placer, se libera oxitocina por parte del cerebro. O sea que si relaciono una cosa con la otra, el parto debería ser un momento de placer. Es que en realidad el parto no es más que la finalización del proceso reproductivo sexual del ser humano. Entonces, si uno lo mira de ese lugar, estamos muy lejos, en la mayor parte de la asistencia institucional, de que sea un proceso sexual y amoroso. Claro. Porque dista mucho de esto, porque lo que te estaba contando del tema del lugar donde sucede y la forma en la que es asistido. Muchas veces con todos los cuidados y con una conciencia de protección, no es con la intencionalidad de daño, sino que esto ocurre porque estamos preparados y porque nos acostumbramos de alguna manera, de esa manera, claro, a esta forma. Cuando uno sale de ese ámbito y entiende que la mujer necesita intimidad, que necesita tranquilidad, que necesita confianza, sentirse confortable, que el calor favorece la liberación de oxitocina, que el libre posicionamiento, poder consumir algo agradable, poder tomar líquido, poder moverse. Todo esto que, bueno, no que ni más ni menos que la ley. Claro, esto es la ley, ¿no? Claro. La ley de parto humanizado. Habla de todas estas cuestiones. Ahora, vos cambiaste también porque
digo, la verdad, se empieza a hablar de esto hace 5, 10 años como mucho, o se empieza a popularizar y las mujeres empiezan a decir, bueno, no, pará, yo quiero tener otro tipo de parto, otro nacimiento para mis hijos. Digo, ¿también viviste ese cambio? Sí, bueno, yo hace 18 años que empecé la especialidad y obviamente soy otra persona. O sea, de 5 años, 6, 7 años para acá soy otra persona completamente diferente. Si bien a veces hablamos con mis compañeros, ellos me dicen que siempre yo cuestioné determinadas cosas con respecto a la atención, sí siento que hoy es un punto de no retorno. Hoy pasé un lugar que ya no podría volver a asistir a las mujeres o acompañar a las mujeres en los partos como hace unos años atrás, como cuando recién empezaba. Claro. Y esto tiene que ver con todo un proceso de cambio radical y mundial, de leer, de empezar a informarme, de empezar a escuchar también a las vivencias de las mujeres que venían atravesando angustia o una sensación de que su parto no había sido el parto que ellas hubieran esperado. Y esto fue hacerme cuestionar todas estas prácticas que desarrollábamos. Hoy me preguntabas de la oxitocina, era una mujer acostada con un suero con oxitocina, más dolor peridural, detenimiento de las contracciones, más oxitocina, y eso implicaba también maniobras para sacar ese bebé más rápido, bebés estresados, mujeres también estresadas. Entonces eso también hace que muchas veces del pasaje una cesárea de urgencia. Y esto nunca nos vimos como responsables de estas situaciones Claro. en el ámbito médico. Siempre nos vimos como, bueno, es algo que pasa y las mujeres no quedan pensando en que todo esto que sucede por la excesiva intervención. Se piensa que es porque ellas no sabían empujar, circunstancia, claro. o porque Sí, no tuvieron dilatación, un clásico. Exactamente. Sí. Entonces, hay todo un... Es más, hubo un momento donde si una decía que tuvo un parto natural, la gente decía, como que era una cosa extraña. Digo, bueno, ahora con estos porcentajes, el 70% son cesáreas en las clínicas privadas. Y ahora en algunos centros aún más. Ahora hay una recomendación de la Organización Mundial de Salud del 15 al 20%. Reducir. Que esa es la recomendación de la tasa de cesáreas que debería haber. Estamos lejísimos. Y eso para un país es un muy mal indicador de calidad. Inclusive dentro de las instituciones también. El tema es que, obviamente, esto no es un proceso solamente del ámbito médico, es social, es cultural. Todas las mujeres tenemos como el concepto de ponernos en manos de un profesional para que nos haga el parto. Bueno, hay gente que dice, bueno, yo prefiero cesárea, como si fuera una decisión, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí cada maestro con su librito. Está la mitad de la biblioteca del lado del parto humanizado y están los otros, los que dicen que es un riesgo, sobre todo aquellos que deciden que el nacimiento sea en la casa. En realidad, hay dos cosas que separar, que parto humanizado no es sinónimo de parto domiciliario. Bien. Yo creo que las mujeres que optaron por el domicilio fue escapándose de este sistema donde no encontrar un espacio donde se hiciera valer sus derechos. ¿Sí? Estamos hablando de derechos porque estamos hablando de una ley y no es una ley que ponga en peligro a la mujer. Estamos hablando de una ley que dice que puede estar acompañada, que puede deambular, que tiene que elegir la posición en la cual parir, que tiene que informársele acerca de las prácticas que se van a realizar sobre su cuerpo o sobre su bebé. Entonces, acá hablamos de derechos. Entonces, parto humanizado es derecho de las mujeres. Ahora, no se respeta muchas veces ese derecho. Digo, no sé si hay intención, pero muchas veces la mamá, sobre todo en algunos sectores donde hay menos formación, donde hay menos acceso a información, a veces uno toma lo que dice el médico como la verdad. Exactamente. Y esto que vos decís muestra que a veces tiene que ver mucho con la información. Eso pasa en estos casos, pero pasa en el resto de la medicina, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que acá, una gran diferencia con el resto de la medicina, que estamos hablando de personas sanas, que cursan un proceso fisiológico. Natural. Es diferente a tener una apendicitis, que yo necesito que un médico me opere para sacarme el apéndice enfermo. Sí, ahí acá no hay estamos otra. hablando de un proceso que se va a dar fisiológicamente y que el médico debería estar como una actitud de vigilancia para subsanar alguna situación extrema que pueda aparecer, no para complejizar el proceso, claro, y para asustar, ni para hablar solamente de las cosas malas que pueden pasar a lo largo de un embarazo, porque la realidad es que el 80% es un bajo riesgo que va a progresar a un parto completamente normal. Entonces, en función de estos números, a veces tenemos que contemplar estas cosas.
Esto es la mayor lucha. Esto que vos me decías del parto domiciliario, las mujeres no tienen muchas opciones entre parir en una institución donde saben que van a ingresar y donde pueden llegar a no cumplimentar con sus deseos. Ujú. Entonces optan por tener en un domicilio. Claro. ¿Sí? En mi caso, la elección no fue nunca, digamos, asistir en domicilio, pero por una cuestión de que quizás yo no es mi proceso, nunca me sentí segura, entonces siempre luché por un lugar dentro de una institución segura, Bien. con todas las libertades de la mujer o de la familia que tuviera el parto que deseaban, pero dentro de una institución. Ahora, vamos a seguir en el corte. La pregunta después del corte es, ¿existen estas instituciones públicas también o solamente...? Sí, existe. Muy poco y esperemos que sean cada vez más, pero bueno, por ahora es todo un caminito muy difícil. Bueno, vamos con eso en un ratito nada más. Ahora una pausa, seguimos con Florencia Ortel, ella es médica obstetra y estamos hablando del derecho al parto humanizado. Seguimos en Contame.